¿Alguna Lembro-me vez de has quando éramos sentido ese jovens, a temblor vida era tão profundo, diferente ese naquela época, escalofrío que te mas o recorre el amor alma sempre cuando esteve sabes que presente. estás a punto de Lembro-me de quando cruzar éramos una jovens, línea a que vida puede era tão cambiar tu vida diferente para naquela época, siempre? Yo sí. mas o amor Me sempre llamo esteve Catalina presente. López Zamora Lembro-me de y lo quando que voy a éramos jovens, a contarte vida era no es tão una diferente simple naquela historia de época, amor, sino la mas o amor historia de sempre esteve cómo perdí presente. todo y al mismo tiempo lo gané todo. Aquella mañana, mientras me miraba al espejo del baño, apenas reconocía a la mujer que tenía enfrente. El reflejo me devolvía un rostro sereno, cansado, pero detrás de esa calma había un torbellino de emociones, una batalla entre el deber y el deseo. Llevaba años cumpliendo todos los papeles que la sociedad había escrito para mí: esposa ejemplar, madre dedicada, mujer decente, pero dentro de mí algo se marchitaba lentamente, algo pedía a gritos un respiro, una chispa que me hiciera sentir viva otra vez. Morelia siempre fue mi refugio. Nací y crecí entre sus calles empedradas, sus casas coloniales y su acueducto que parecía vigilar la ciudad con su elegancia de piedra rosada. Mi familia, profundamente religiosa y tradicional, me enseñó que una mujer debía cuidar su reputación como quien cuida una joya heredada, con devoción, sin fisuras. Así lo hice. Me casé joven con Ernesto, un hombre correcto, trabajador, respetado. Tuvimos 2 hijos, Sofía y Emiliano. Durante años, mi vida fue una fotografía perfectamente encuadrada. Cenas familiares, misas dominicales, reuniones sociales, sonrisas ensayadas. Pero la perfección puede ser una prisión invisible. Mi matrimonio, aunque estable, se volvió un eco vacío. Ernesto llegaba del trabajo con la misma rutina: cenar, ver las noticias, quedarse dormido en el sillón. Yo le hablaba, pero sus respuestas eran automáticas, como si estuviera en otro mundo. En algún momento dejamos de mirarnos a los ojos, y lo peor es que ni siquiera notamos cuándo sucedió. Los niños crecieron, volaron del nido y la casa se volvió un museo silencioso. Caminaba por los pasillos y sentía que los retratos familiares me observaban, recordándome la mujer que una vez fui y que ya no existía. Hasta que un día él apareció. Se llamaba Mateo Reyes, arquitecto especializado en restauración de edificios históricos. Llegó a Morelia para dirigir un proyecto del Patronato de Patrimonio Colonial, del cual yo era secretaria voluntaria. Lo conocí en una de esas reuniones que parecían eternas, donde las palabras presupuesto y mantenimiento se repetían como mantras, pero él era diferente. Su voz tenía una calidez que rompía la monotonía de las discusiones, y sus ojos, esos ojos color miel, parecían ver más allá de las paredes, más allá de las personas. Al principio no le di importancia. Estaba acostumbrada a mantener las distancias, a poner muros entre mí y cualquier insinuación. Pero había algo en su forma de mirar, una mezcla de respeto y curiosidad, como si intuyera que detrás de mi fachada de esposa perfecta había una historia esperando ser escuchada. Una tarde, después de una reunión, se acercó a mí mientras recogía mis notas. «Catalina», dijo, pronunciando mi nombre con una suavidad que me desarmó. «¿Podrías acompañarme mañana a revisar la Casa de las Artesanías? Necesito una segunda opinión sobre la fachada. Tienes muy buen ojo para los detalles». Era una invitación profesional, inocente, pero su mirada decía otra cosa. Esa noche no dormí. Me repetía que no había nada de malo en aceptar, que era solo trabajo. Sin embargo, mi corazón latía con una emoción que no sentía desde hacía décadas. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me vestí con un cuidado inusual. Escogí un vestido sencillo, me puse un perfume olvidado y me miré al espejo intentando reconocerme. ¿Por qué me importaba tanto cómo me veía? Cuando llegué, Mateo ya estaba ahí, observando la fachada con una libreta en mano. «Qué puntual»,
me dijo con una sonrisa. Me gusta llegar a tiempo. A mí también. La puntualidad dice mucho de una persona. Caminamos por los pasillos de piedra antigua, entre columnas agrietadas y ventanas por donde se filtraba la luz del sol en haces dorados. Había silencio, salvo por el eco de nuestros pasos. Mientras él me explicaba los daños estructurales, su brazo rozó el mío. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que mi respiración se agitara. No recordaba la última vez que un roce me había hecho sentir así. En el patio central, lleno de vegetación descuidada, Mateo se detuvo. «Este lugar tiene algo especial», murmuró. «Sí», respondí. «Venía aquí de niña con mi abuela. Vendía artesanías en el mercado de al lado». Él me miró con interés genuino. «Cuéntame más». No de la Catalina secretaria del patronato, de la mujer detrás. Nadie me había hecho esa pregunta en años. Y las palabras salieron solas. Le hablé de mi infancia, de mis sueños truncos, del vacío silencioso en mi matrimonio. Mateo escuchaba sin interrumpir, con esa atención que es tan rara y tan poderosa. Cuando terminé, él se acercó un poco más y, con una voz baja, me dijo: «Eres una mujer fascinante, Catalina». Esa frase, tan simple, derrumbó mis defensas. Sentí su mano rozar mi mejilla, un toque leve, casi reverente. Cerré los ojos y por un instante volví a sentirme viva. «Debería irme», susurré. «Deberías», respondió él sin moverse. No recuerdo quién dio el primer paso. Solo recuerdo el calor de sus labios, el temblor en mis manos, el sonido lejano de una campana marcando el mediodía. Fue un beso breve, pero cargado de todo lo que había callado durante años. Nos separamos sin hablar. Yo estaba temblando. «No puedo», empecé a decir. «Lo sé», respondió él, «pero tampoco podemos fingir que esto no pasó». Esa noche, en casa, todo parecía igual. Ernesto cenaba frente al televisor, ajeno al terremoto que acababa de ocurrir en mi interior. Yo lo observaba y me preguntaba cuándo fue la última vez que me miró con deseo. No pude recordarlo. Al día siguiente, Mateo me envió un mensaje corto. «Gracias por acompañarme ayer. Fue un día especial». No respondí. Borré el mensaje, pero lo recordé cada segundo. Pasaron días. Traté de ocupar mi mente con tareas, pero todo me recordaba a él. El olor de la madera húmeda, el sonido de los pasos en el pasillo, la luz de la mañana. Era como si Morelia entera conspirara para traerme su recuerdo. Una semana después volví a verlo en una reunión. Nuestras miradas se cruzaron solo un instante, pero bastó. Después de la sesión, mientras todos se despedían, se acercó a mí y me dijo al oído: «Mañana, 10 de la mañana, tu casa. Quiero verte». Mi primer impulso fue negarme, pero no lo hice. Asentí sin decir palabra. Esa noche casi no dormí. Cada pensamiento era una guerra entre la culpa y el deseo. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, ya sabía que mi decisión estaba tomada. Me arreglé con un cuidado que no recordaba haber tenido desde hacía años. Cambié las sábanas, ordené la sala, encendí un incienso que siempre me gustó, pero que Ernesto odiaba. Cada movimiento era una confesión silenciosa. Lo esperaba. A las 11, el timbre sonó. Mateo estaba ahí, con jeans oscuros, una camisa blanca y un pequeño ramo de margaritas en la mano. «Son para ti», dijo sonriendo. No sabía si era apropiado, pero «son hermosas», respondí con la voz temblorosa. Lo invité a pasar. Cuando cruzó el umbral, tuve la sensación de que algo irreparable acababa de suceder. La casa, ese espacio que había compartido con Ernesto toda una vida, se llenó de una energía nueva, peligrosa, vibrante. Mateo dejó las flores en la mesa y se acercó lentamente. Pude sentir el calor de su cuerpo detrás del mío antes de que sus manos se posaran suavemente sobre mis hombros. «Tu casa es preciosa», susurró. «Demasiada historia», dije casi sin voz. «Entonces,
Es hora de crear nuevas memorias. Su aliento rozó mi cuello. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cerré los ojos. Lo que pasó después no fue planeado ni calculado. Fue inevitable. Cuando sus labios encontraron mi piel, sentí que algo dentro de mí despertaba después de años dormido. Mi corazón latía con una fuerza que casi dolía. Todo lo que había sido correcto, prudente, moral, desapareció en un segundo. No era solo deseo, era hambre de vida, de sentirme vista, tocada, amada. En el sofá de mi sala, donde alguna vez había amamantado a mis hijos, donde había pasado noches viendo películas familiares, ahora estaba redescubriendo mi cuerpo, mi voz, mi propia existencia. Cuando todo terminó, quedamos en silencio, respirando entrelazados. El reloj marcaba la 1. Aún faltaban horas para que Ernesto regresara. Mateo me miró con ternura. ¿Te arrepientes? No lo sé, susurré. Debería, pero no puedo. Él acarició mi rostro. Entonces no te castigues por sentir. La vida es demasiado corta para vivirla dormida. Cuando se fue, me quedé sola en la sala mirando las margaritas sobre la mesa. Había cometido el mayor pecado de mi vida. Y sin embargo, por primera vez en décadas me sentía viva. Esa noche, mientras Ernesto roncaba a mi lado, toqué mis labios aún tibios y supe que ya nada sería igual. Antes de dormir tomé mi teléfono, abrí YouTube y escribí un mensaje para quienes escucharan mi historia. Si alguna vez has sentido que tu vida se apaga lentamente, que vives por costumbre y no por amor, suscríbete al canal y deja tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde me escuchas, porque esta historia apenas comienza. El amanecer del día siguiente trajo una calma engañosa. Todo parecía igual. El canto de los pájaros, el olor a café recién hecho, la rutina de siempre. Pero dentro de mí algo había cambiado irrevocablemente. Cada paso que daba por la casa me recordaba lo que había sucedido en ese sofá. Las sábanas limpias de la cama, la vajilla ordenada, el sonido del reloj de pared, todo me parecía distinto, más nítido, más vivo. Era como si mis sentidos hubieran despertado después de un largo letargo. Ernesto salió temprano, con su portafolio en la mano y el mismo beso distraído en la mejilla. Ni sospechaba que la mujer que dejaba atrás no era la misma. Me quedé parada en la puerta después de que el coche se alejó, con las manos temblando, entre el remordimiento y una felicidad que no me atrevía a aceptar. Mateo me escribió pasado el mediodía. No dejo de pensar en ti. Borré el mensaje. Lo volví a leer y luego lo memoricé sin querer. Esa frase se convirtió en un eco que me acompañó todo el día, resonando cada vez que el silencio me envolvía. Esa noche, mientras Ernesto dormía profundamente, me giré hacia él y lo observé. Tenía el mismo rostro sereno de siempre, el mismo gesto apacible. No era un mal hombre, nunca lo fue, pero ya no me pertenecía, ni yo a él. Me sentí como una intrusa en mi propia cama y entendí que, aunque no dijera nada, el abismo entre nosotros ya era imposible de cruzar. Durante los días siguientes, la culpa me visitaba al amanecer, pero el deseo la expulsaba al caer la tarde. Mateo y yo comenzamos a vernos en secreto. Al principio en lugares públicos, una cafetería discreta, una exposición de arte, algún rincón del centro histórico donde podíamos mezclarnos con los turistas. Bastaba un roce de su mano, una mirada sostenida, para que todo mi cuerpo se encendiera. Pero pronto esos encuentros fueron insuficientes. Lo necesitaba. No solo físicamente, sino su presencia, su voz, su forma de escucharme como si cada palabra que decía tuviera peso. Era adictivo.
Cuando me hablaba, el mundo desaparecía. Una semana después de nuestro primer encuentro, lo invité a casa de nuevo. Esta vez no hubo vacilación. No me preparé con culpa, sino con ansiedad. Tenía miedo, sí, pero más miedo me daba la idea de no volver a sentir lo que sentí con él. Cuando abrió la puerta, me abrazó sin decir palabra. No hubo preámbulos, era como si el tiempo nos empujara a recuperar lo que la vida nos había negado por tanto tiempo. Y cuando sus labios encontraron los míos, todo se detuvo. Después, mientras reposábamos sobre las sábanas arrugadas, me miró con una ternura inesperada. «No quiero que pienses que esto es solo un impulso», dijo en voz baja. «No quiero ser una sombra en tu vida, Catalina. Quiero ser parte de ella». «No sé si eso es posible», respondí. «No me importa. Solo quiero que sepas que no estoy jugando». Sus palabras me atravesaron. En ese momento supe que lo que teníamos ya no era una aventura pasajera. Había algo más profundo, más peligroso. Los días se convirtieron en semanas y cada encuentro era una mezcla de placer y culpa. Me convertí en una experta en mentir. Mentía con sonrisas, con excusas, con frases cortas que salían sin pensar. Voy al patronato. Saldré a hacer unas compras. Veré a una amiga. Cada mentira era un hilo más en la telaraña que tejía a mi alrededor. Una prisión que yo misma construía mientras creía estar escapando. Aún así, no podía detenerme. Con él, la vida tenía sabor otra vez. Mis risas eran auténticas, mis silencios llenos de sentido. Cuando estábamos juntos no existían los años, ni las responsabilidades, ni los juicios. Solo existíamos nosotros, suspendidos en un tiempo que parecía inventado. Una tarde, mientras tomábamos café en un pequeño restaurante cerca del lago, Mateo tomó mi mano. ¿Alguna vez has pensado en empezar de nuevo?, preguntó. ¿Empezar qué?, dije, fingiendo no entender. Todo, la vida, sin mentiras, sin esconderte. Solo tú y yo. Me quedé en silencio. La idea era hermosa e imposible. Mi vida estaba entrelazada con la de Ernesto por años de costumbre, familia, historia. Deshacerlo todo parecía un acto de locura. «No puedo», susurré. «No aún». «Entonces esperaré», respondió sin dudar. Su paciencia me desarmó más que cualquier caricia. Esa noche, de regreso en casa, me encontré a Ernesto viendo las noticias como siempre. «¿Cómo te fue?», preguntó sin apartar la vista del televisor. «Bien», respondí. Y fue ahí, en ese bien tan automático, donde comprendí la magnitud de mi ausencia. Yo ya no estaba allí. Había dejado de pertenecer a esa vida incluso antes de irme. Con el tiempo, los encuentros con Mateo se volvieron mi única fuente de verdad. Nos escapábamos a pueblos cercanos, paseábamos por plazas donde nadie nos conocía. En esos días el mundo parecía nuevo. Me enseñaba a mirar los detalles de las cosas, la textura de una piedra, el reflejo del sol en el agua, el olor del café recién molido. A través de sus ojos descubrí una Morelia distinta, más viva, más mía, pero no todo era luz. Por las noches la culpa me mordía el alma. Me imaginaba a mis hijos descubriendo la verdad, a mis amigas murmurando a mis espaldas, a mi madre desde el cielo, mirándome con decepción. Cada pensamiento me hacía temblar, pero bastaba recordar el calor de las manos de Mateo para seguir adelante. 3 meses después, él me propuso una escapada. «Hay un proyecto en Pátzcuaro», dijo. «Podríamos ir el fin de semana. Nadie lo sabría». «¿Y si alguien nos ve?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces diré que me enamoré». «¿Qué más da?». Acepté. Le mentí a Ernesto diciéndole que una antigua compañera de la universidad me había pedido apoyo por un problema familiar. No sospechó nada.
Solo me dijo, «Cuídate, llévate el coche». Aquella indiferencia me dolió más que cualquier grito. Era la confirmación de que, incluso si supiera la verdad, tal vez no le importaría. Cuando llegué a Pátzcuaro, Mateo me esperaba frente a un hotel pequeño con vista al lago. El atardecer se reflejaba en el agua, como un cuadro pintado a mano. «Pensé que no vendrías», me dijo. «Yo también lo pensé», respondí. Esa noche cenamos en el balcón. El aire olía a leña y a vino. Hablamos durante horas, de la vida, de los sueños, de lo que habíamos perdido y de lo que aún queríamos recuperar. Fue entonces cuando Mateo me miró a los ojos y dijo las palabras que sellarían mi destino. «Te amo, Catalina». El tiempo pareció detenerse. Nadie me había dicho esas palabras en años. No supe qué responder, solo lo abracé. En ese abrazo se derrumbaron todas mis murallas. Dormí en sus brazos y por primera vez en décadas no soñé con lo que debía hacer, sino con lo que deseaba hacer. El domingo regresé a Morelia con el corazón dividido. En la entrada de la casa, Ernesto me esperaba con el mismo gesto distraído. «¿Cómo te fue?» «Bien, mi amiga está mejor». «Qué bueno». Y volvió a mirar el televisor. Esa noche lloré en silencio. Lloré por lo que tenía y por lo que no tenía, por la vida que construí y por la que anhelaba vivir. Sabía que nada volvería a ser igual. Durante semanas traté de mantener las apariencias, pero algo en mí había cambiado. Ernesto lo notó. «Te veo rara últimamente», me dijo una noche. «¿Rara?» «Sí, distraída». «¿Pasa algo?» «Nada, solo estoy cansada». Y volvió a su rutina, como siempre, pero mi mundo ya no encajaba en ese molde. Empecé a escribir en un cuaderno escondido en mi mesa de noche. No eran diarios de amor ni confesiones de culpa. Eran fragmentos de mí misma, pensamientos que nunca había dicho en voz alta. «No quiero seguir existiendo solo por costumbre», escribí una noche. «Quiero vivir». A veces, mientras caminaba por el centro, miraba las parejas tomadas de la mano y me preguntaba cuántas de ellas vivían por amor y cuántas por miedo a estar solas. Me di cuenta de que yo había sido parte de esas segundas durante mucho tiempo. Mateo se convirtió en mi verdad escondida, en el único lugar donde podía ser yo sin filtros ni juicios. Me enseñó que el amor no siempre llega cuando debe, sino cuando uno se atreve a mirar más allá de lo permitido. Pero también sabía que no podía vivir eternamente entre dos mundos. En algún momento tendría que elegir. Esa certeza crecía como una semilla en mi pecho, empujando hacia la superficie, y aunque aún no lo sabía, el destino pronto me obligaría a hacerlo. Antes de cerrar esa noche, escribí en mi cuaderno: «Cuando una mujer despierta, nada puede volver a dormirla, ni el miedo, ni la culpa, ni el pasado». Y mientras apagaba la luz, supe que el amanecer traería decisiones que ya no podría postergar. Si estás sintiendo algo parecido, si alguna vez te has visto atrapada entre lo correcto y lo que realmente deseas, suscríbete al canal y deja tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde me escuchas, porque esta historia apenas comienza. El amanecer del lunes fue distinto, no por el sol ni por el canto de los pájaros, sino por la calma que sentía dentro de mí. Una calma extraña, peligrosa, la que llega justo antes de un cambio inevitable. Me miré al espejo mientras cepillaba mi cabello y vi a una mujer que no conocía del todo. Había algo nuevo en mis ojos, una chispa de determinación que hacía años no veía. Ya no era la Catalina resignada a un matrimonio vacío. Era una mujer al borde de una decisión que lo cambiaría todo. Durante el desayuno, Ernesto hablaba de cifras, de materiales,
de la obra que estaba supervisando. Su voz era un murmullo distante. Yo lo observaba y me preguntaba cuándo había dejado de amarlo. Tal vez nunca lo supe. Tal vez el amor simplemente se evaporó, como esas lluvias ligeras de verano que apenas mojan la tierra antes de desaparecer. Después de que se fue, me senté en la mesa con mi taza de café ya fría y abrí mi cuaderno. Escribí una sola frase: no se puede vivir a medias. Ese día decidí hablar con Mateo. Le pedí que nos viéramos en el café pequeño donde solíamos escondernos, el que tenía las cortinas verdes y las mesas de madera gastada. Cuando llegué, ya estaba esperándome. Sonrió al verme, pero enseguida notó la seriedad en mi rostro. ¿Qué ocurre?, preguntó. Tomé aire antes de responder. No puedo seguir así. Sus ojos se nublaron. ¿Quieres terminar? No, dije rápidamente. No quiero seguir mintiendo. No puedo seguir viviendo en dos vidas paralelas. Ernesto merece saber la verdad, aunque me odie. Y yo merezco saber quién soy sin esconderme. Mateo tomó mi mano con fuerza. ¿Estás segura? No quiero ser la causa de una guerra en tu familia. La guerra ya existe, respondí con voz firme, solo que la he estado fingiendo no escuchar. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Nos quedamos así, mirándonos, comprendiendo que ese amor prohibido acababa de cruzar un punto sin retorno. Esa noche, mientras preparaba la cena, sentía el corazón latiendo con fuerza. Ernesto llegó como siempre, cansado, rutinario. Le serví la sopa en silencio. En la televisión, un noticiero hablaba de corrupción política, de promesas incumplidas. ¡Qué ironía!, pensé. Mi vida también era una promesa rota. Ernesto, dije finalmente, tenemos que hablar. Él levantó la vista apenas un segundo. ¿Puede ser después del partido? No ahora. Es importante. Su gesto se endureció. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? No. Me duele todo, dije, y mi voz tembló. Apagué el televisor. Lo miré a los ojos y sentí un escalofrío. Era como hablar con un desconocido. Nuestro matrimonio no está bien, Ernesto. Hace años que no lo está. ¿De qué hablas?, replicó confundido. Tenemos una buena vida. No nos falta nada. Nos falta todo, respondí con calma. Nos falta amor, atención, deseo. Nos falta vernos. Él soltó una risa seca, sin humor. Estás exagerando. Todas las parejas cambian con los años. Eso es normal. No, no es normal vivir como extraños. No es normal dormir juntos sin tocarnos, hablar sin escucharnos, compartir una casa y sentir que el aire pesa. Ernesto dejó la cuchara en la mesa. ¿Qué estás intentando decir? Que ya no puedo seguir fingiendo. Su mirada se volvió fría. ¿Hay otro hombre?, preguntó. El silencio que siguió fue una confesión. No necesité responder. Él lo entendió. Se levantó bruscamente, derramando la sopa. ¿Quién es?, gritó. Dímelo. No importa quién. Importa el por qué, respondí con lágrimas contenidas. Porque hace años que me siento sola a tu lado. Porque dejaste de mirarme, de escucharme, de preguntarte si aún era feliz. Ernesto respiraba agitado, con el rostro rojo de ira. Eres una hipócrita, siempre hablando de valores, de moral. Y mírate. No me insultes, dije suavemente. No te fallé de un día para otro. Fue poco a poco, cuando me convertí en una sombra para ti. El silencio que siguió fue tan denso que dolía respirar. Finalmente, Ernesto murmuró: Quiero que te vayas de esta casa. No, esta también es mi casa. Pero si quieres, me quedaré solo hasta que decidamos qué hacer. Se fue al dormitorio sin decir más. Me quedé en la mesa, mirando el mantel manchado. Mis manos temblaban, pero dentro de mí había una paz nueva. Por fin la verdad estaba sobre la mesa. Durante los días siguientes, la casa se volvió un campo de batalla silenciosa. No había gritos,
pero el aire estaba cargado de reproches. Ernesto dormía en la habitación de los invitados. Nos cruzábamos apenas con frases cortas, impersonales. Sofía llamó ese fin de semana. «Mamá, ¿estás bien? Te noto rara. Solo un poco cansada, hija. Puedo ir a visitarte. Claro, cuando quieras». No sabía cómo iba a explicarle a mi hija lo que estaba pasando. Ella me admiraba. Me veía como un ejemplo de mujer fuerte y correcta. ¿Cómo le diría que su madre había cruzado todas las líneas que alguna vez le enseñó a respetar? Esa misma tarde, Mateo vino a verme. Había insistido en pasar, preocupado por mí. Cuando lo vi en la puerta, no pude evitar abrazarlo. Su olor, su voz, su presencia, todo en él me recordaba por qué había elegido ese camino. «¿Lo hiciste?», preguntó con voz baja. «Sí, ¿y ahora? Ahora tengo que recoger los pedazos». Nos quedamos abrazados largo rato, en silencio. En su mirada no había euforia ni orgullo, solo comprensión. Pasaron los días. Ernesto finalmente se mudó a un departamento. Dejó una nota seca sobre la mesa. «Hablaremos con el abogado. No quiero escándalos». La noticia del divorcio se esparció por Morelia como fuego. En las misas, en los cafés, en los pasillos del patronato, todos tenían algo que decir. La señora López dejó a su esposo por un hombre joven. ¡Qué vergüenza! Y pensar que parecía tan decente. Aprendí a caminar entre susurros. La gente me miraba con esa mezcla de morbo y superioridad que solo sienten los que nunca se atreven a romper las reglas. Pero no me escondí, me mantenía erguida, aunque por dentro me doliera cada palabra. Mateo fue mi refugio en medio de la tormenta. Nunca me pidió explicaciones. Solo me ofrecía su silencio y su apoyo. Un día, mientras caminábamos por el centro, me tomó de la mano. «Déjalos hablar. No viven tu vida. No saben lo que aguantaste». Yo asentí, pero había noches en que el peso de los juicios me aplastaba. Algunas amigas dejaron de llamarme. Otras cruzaban la calle para no saludar. Pero también hubo quien me escribió en secreto: «Te admiro por tu valor. Yo nunca tuve el coraje». Esas palabras fueron un bálsamo. Comprendí que mi historia, por escandalosa que pareciera, era también la historia de muchas mujeres silenciadas. Una tarde, mientras estudiaba literatura en la biblioteca, sí, había decidido volver a estudiar, recordé algo que mi madre solía decir: «Una mujer decente no desafía su destino». Sonreí. Yo lo había desafiado todo, y aún así seguía en pie. Empecé a escribir más. Ya no solo pensamientos, sino relatos, ensayos, historias sobre mujeres como yo que se pierden y se encuentran. Mis textos hablaban de deseo, de culpa, de libertad. No sabía si algún día alguien los leería, pero escribirlos me sanaba. Con el tiempo, Sofía vino a visitarme. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «¿Es cierto, mamá? ¿Te vas a divorciar?» «Sí, hija». «¿Por qué? Tú y papá siempre parecían tan felices». «Porque la felicidad no siempre hace ruido, Sofía. A veces el silencio mata más que los gritos». Ella se quedó callada. «¿Hay otro hombre?», preguntó finalmente. No mentí. «Sí». Las lágrimas corrieron por su rostro. «No te reconozco, mamá». «Lo sé, pero por primera vez en años yo sí me reconozco». La abracé con fuerza, sabiendo que esa herida tardaría en sanar. Esa noche, cuando Mateo vino a verme, le conté todo. Él escuchó sin interrumpir. «¿Te arrepientes?», me preguntó. «No», respondí con certeza. «Me duele, pero no me arrepiento». El viento entraba por la ventana, moviendo las cortinas como si el aire quisiera limpiar los restos del pasado. Me acerqué a la mesa, abrí mi cuaderno y escribí: «La libertad siempre tiene un precio, pero seguir encadenada cuesta aún más». Cerré el cuaderno, miré a Mateo y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida me pertenecía.
Y si tú que me escuchas también has sentido esa necesidad de romper tus propias cadenas, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué ciudad me estás acompañando. Quiero saber que no estoy sola, que hay más mujeres allá afuera que, como yo, están eligiendo vivir, aunque el mundo las señale. El silencio después de una tormenta es diferente. No es calma, es una pausa cargada de ecos, como si el aire recordara cada palabra que se dijo, cada lágrima que cayó. Así se sentía mi casa las semanas después de que Ernesto se fue. Las paredes parecían vacías, pero no tristes. Los espacios respiraban libertad y, por primera vez, el aire no pesaba. Aún así, cada rincón tenía su propio fantasma. En el sofá donde una vez jugaban mis hijos, en la cama donde dormimos 20 años, en el comedor donde fingimos conversaciones felices, todo había una sombra de lo que ya no existía. Morelia seguía igual, los mismos portales, los mismos rostros, pero yo la veía distinta. Caminaba por las calles y la gente murmuraba. Lo sabía, lo sentía. Los susurros no eran imaginaciones. Ahí va la que dejó a su marido por un joven. Me dolía, pero aprendí a caminar con la cabeza en alto. Ya no tenía nada que esconder. Había pagado el precio de mi libertad. Mateo fue mi refugio en ese tiempo incierto. Vivíamos días de intensidad y noches de silencio cómplice. Ya no había necesidad de esconderse, pero aún quedaban heridas abiertas. Él me trataba con una ternura que nunca había conocido, no con la impaciencia del deseo, sino con la delicadeza de quien sabe que está tocando un alma recién curada. Una tarde, mientras tomábamos café en el balcón de su departamento, me miró con esa seriedad que siempre precedía a algo importante. «Catalina, ¿qué quieres hacer ahora?», preguntó. «¿A qué te refieres? A tu vida, a lo que viene después de todo esto. No puedes quedarte suspendida entre el pasado y el presente». Miré el horizonte de la ciudad, los tejados viejos bañados por la luz dorada del atardecer. Nunca me había hecho esa pregunta. Durante años, mi vida giró alrededor de otros. Primero mis padres, luego mi esposo, después mis hijos. Nunca me detuve a pensar en lo que yo quería. «Quiero aprender», respondí después de un largo silencio. «Quiero estudiar lo que siempre postergué, literatura». Mateo sonrió. «Eso suena a un nuevo comienzo». Esa misma semana me inscribí en la universidad. Sentía una mezcla de emoción y miedo. Tenía más de 40 años y volvía a un aula llena de jóvenes que podrían ser mis hijos. La primera vez que crucé la puerta del salón, mis manos temblaban, pero cuando la profesora me dio la bienvenida y dijo, «Nunca es tarde para empezar», sentí que todo el camino recorrido hasta ese momento tenía sentido. Mateo me acompañó en cada paso. Me dejaba notas en mis libros, flores entre las páginas, pequeños recordatorios de que estaba viva. Pero no todo era fácil. Había momentos en que la diferencia de edad se hacía evidente. Él tenía energía para comerse el mundo, proyectos, sueños de expansión. Yo, en cambio, tenía cicatrices, miedos, una vida entera que me había enseñado a desconfiar de la felicidad duradera. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, lo noté distante. «¿Pasa algo?», pregunté. «Nada», dijo, pero su voz no convencía. «Mateo, no me mientas», suspiró. «He recibido una propuesta para trabajar en Oaxaca. Es un proyecto grande de restauración de conventos coloniales». Me quedé en silencio. «¿Por cuánto tiempo?». «2 años.
El cuchillo que sostenía en la mano tembló ligeramente. ¿Y te irías? No lo sé, no quiero dejarte, pero tampoco puedo rechazar algo que llevo soñando tanto tiempo. No supe qué decir. Por dentro, algo se encogió, una parte de mí que todavía temía ser abandonada. Esa noche casi no dormí. Lo amaba, pero comprendí que el amor verdadero no puede ser una jaula, ni siquiera una de oro. A la mañana siguiente, mientras él aún dormía, me levanté y escribí en mi cuaderno: amar no es retener, es acompañar, incluso cuando los caminos se separan. Cuando despertó, le preparé café y le tomé las manos. Si tienes que irte, ve, le dije. Catalina, no. Escúchame, no te voy a detener. Si de verdad es tu sueño, quiero que lo vivas. Ya pasé demasiados años posponiendo los míos por miedo a perder a alguien. No quiero que tú hagas lo mismo. Él me miró largo rato, con los ojos brillantes. Eres la mujer más valiente que he conocido. No hubo promesas vacías, solo un abrazo que duró lo suficiente para decirlo todo sin palabras. Mateo se fue 3 semanas después. Lo acompañé a la terminal. Cuando el autobús arrancó, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Era el ciclo natural de la vida. Dejar ir lo que amas, confiando en que, si es verdadero, volverá. Los primeros meses sin él fueron duros. La soledad se sentía distinta ahora. Ya no era una jaula, sino un campo abierto. Tenía miedo de tropezar, de no saber qué hacer con tanto espacio, tanta libertad. Pero en ese vacío encontré algo que no esperaba: paz. Me concentré en mis estudios. Empecé a destacar en mis clases. La profesora Mendoza, una mujer sabia y serena, me tomó especial cariño. Catalina, tienes una voz única para escribir, me dijo una tarde. No la calles. Por primera vez, alguien veía en mí algo más que una esposa o una madre. Empecé a publicar pequeños textos en un blog que abrí en secreto. Hablaba de mujeres invisibles, de amores que sanan y de los que destruyen, de la valentía de empezar de nuevo. El blog comenzó a crecer. Llegaban mensajes de todo México y de otros países. Mujeres que me decían: me diste valor para dejar una relación vacía. Tu historia me hizo llorar, pero también me dio esperanza. Esas palabras eran combustible. Me di cuenta de que contar mi historia no era un acto de egoísmo, sino de liberación. Cada texto era una forma de sanar no solo mis heridas, sino también las de otras. Una tarde de noviembre, recibí un correo con una dirección que reconocí al instante: Mateo. Abrí el mensaje con el corazón acelerado. Decía: no hay un solo día en que no piense en ti. Te extraño, pero más que eso, te admiro. He leído tus textos. Eres todo lo que siempre supe que eras: fuego, fuerza, vida. Pronto volveré. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Lloré. Lloré largo, en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Él estaba lejos, pero seguíamos conectados, más allá de la distancia, más allá del tiempo. Sofía, mientras tanto, empezó a entenderme poco a poco. Un día llegó con su hija, mi nieta, y se sentó conmigo en la cocina. Mamá, me dijo, al principio te juzgué. Pensé que habías destruido todo lo que admiraba, pero ahora entiendo. Pablo me engañó, y cuando lo descubrí, me quedé callada por miedo, hasta que pensé en ti. Si tú tuviste el valor de empezar de nuevo, ¿por qué no yo? La abracé con lágrimas en los ojos. No sabes cuánto me alegra oírte decir eso, hija. Gracias por enseñarme que ser feliz no es egoísmo. En ese momento
Comprendí que todo el dolor, los juicios, las noches solitarias habían valido la pena, porque, sin proponérmelo, le había enseñado a mi hija algo que nadie me enseñó a mí, que el amor propio también es sagrado. Pasó un año. Mi blog creció tanto que una editorial local me propuso publicar un libro con mis relatos. Cuando tuve la primera copia en las manos, recordé la tarde en que conocí a Mateo en la Casa de las Artesanías, ese día en que mi vida dio un giro que parecía un pecado y terminó siendo mi salvación. En la presentación del libro, la sala estaba llena. Entre los asistentes vi un rostro que me dejó sin aliento. Mateo, de pie al fondo sonriendo. Cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que el ciclo se había cerrado. Después del evento, se acercó. «Te lo dije», dijo con una sonrisa suave. «Eres luz». «Y tú fuiste la chispa», respondí. Esa noche caminamos juntos por el centro histórico. El acueducto brillaba bajo las luces amarillas. Todo parecía igual, pero nada lo era. «¿Te quedas esta vez?», pregunté. «Sí», respondió. «Ya encontré lo que buscaba». No me prometió eternidades. No hablamos de para siempre. Solo caminamos de la mano, sabiendo que el amor verdadero no necesita cadenas ni juramentos, solo presencia. Cuando llegamos al parque, me detuve. «Mateo, gracias». «¿Por qué?». «Por recordarme quién era, por devolverme la vida cuando creía que todo estaba perdido». Él me acarició el rostro. «No fui yo, Catalina, solo abrí la puerta. Tú fuiste quien se atrevió a cruzarla». Y así, entre el murmullo del viento y el sonido distante de la catedral, entendí que mi historia no era de culpa, sino de renacimiento. Por eso, si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que tu vida se volvió rutina, que te apagaste sin darte cuenta, suscríbete al canal y escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde me escuchas, porque esta historia, la mía, la tuya, la de tantas mujeres que decidimos vivir sin miedo, todavía continúa. El día en que sostuve mi libro entre las manos fue como si por fin pudiera tocar todo lo que había pasado. Las lágrimas, las noches sin dormir, los susurros a mis espaldas, los días en que creí que no tenía fuerza. Todo estaba ahí, en esas páginas. Era un pedazo de mí, de la Catalina que había muerto y renacido, una versión más libre y más real de quien fui. El auditorio todavía estaba lleno de flores que habían dejado después de la presentación. El olor a papel nuevo se mezclaba con perfume y vino. La gente se acercaba a felicitarme. Mujeres de distintas edades, algunas con lágrimas en los ojos, me decían que mi historia les había dado valor para hacer lo que nunca se habían atrevido: hablar, pedir un cambio, decir basta. Y entonces entendí que no había escrito solo por mí. Había escrito por todas. Esa noche, cuando todos se fueron, Mateo y yo nos quedamos solos en la sala vacía. Las luces eran suaves, doradas, como si el universo hubiera querido enmarcar ese momento. Me miró en silencio y vi en sus ojos el mismo brillo que vi la primera vez, en aquel patio abandonado de la Casa de las Artesanías. «Pero ya no éramos los mismos. Lo lograste», dijo en voz baja. «Lo logramos», le respondí. «No, tú lo hiciste. Yo solo fui testigo de tu fuerza. Nos abrazamos, no como los amantes escondidos que fuimos, sino como dos almas que habían sobrevivido al juicio del mundo. Supe que ese abrazo era distinto. No era el fuego del deseo, era la calma del amor maduro, del respeto mutuo». Durante las semanas siguientes, la vida se volvió extrañamente normal. Mateo se mudó conmigo a un departamento pequeño, lleno de luz,
con plantas en las ventanas y libros apilados en todos los rincones. No teníamos lujos, pero teníamos paz. Despertábamos temprano, compartíamos el desayuno, leíamos juntos. A veces, mientras él dibujaba planos sobre la mesa, yo escribía a su lado. Ese silencio compartido era más íntimo que cualquier palabra, pero la paz, como siempre, no duró mucho. Una mañana recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Catalina López? Sí. Soy del Hospital Civil. Su esposo, su ex esposo, Ernesto López, fue ingresado esta madrugada. Sentí un vacío en el pecho. Por un momento me faltó el aire. No lo había visto en meses. Después del divorcio, se mudó a un pequeño departamento cerca del mercado. Sofía era quien lo visitaba de vez en cuando. ¿Qué ocurrió? Pregunté con voz temblorosa. Tuvo un infarto. Está estable, pero pregunta por usted. Mateo estaba en el estudio. Me vio desde lejos, notó mi expresión y se acercó. ¿Qué pasa? Ernesto está en el hospital. No necesitó más explicación. Me acompañó sin decir palabra. El trayecto fue un torbellino de recuerdos. Cada semáforo parecía una pausa para repasar 20 años de historia compartida, los cumpleaños de los niños, los viajes en familia, los silencios dolorosos, las rutinas, los desayunos que sabían a resignación. Cuando llegué al hospital, Sofía estaba allí, con los ojos hinchados. Me abrazó fuerte. Mamá, gracias por venir. Papá preguntó por ti. No quería que lo dejaran solo. Entré al cuarto y lo vi. Estaba más delgado, el rostro cansado, los ojos apagados, pero cuando me vio, su expresión cambió. «¿Viniste?», dijo apenas con un hilo de voz. «Claro que sí, Ernesto». Nos quedamos en silencio unos segundos. No había rencor, solo un cansancio antiguo. «No quiero morir enojado contigo», dijo finalmente. Fui un idiota. «No, Ernesto, solo fuiste humano. Te perdono, Catalina, no por lo que hiciste, sino por lo que sentí que perdí». Las lágrimas me corrieron por la cara. «Y yo te perdono a ti, por todo el silencio». Nos quedamos tomados de la mano largo rato. No éramos esposos ni enemigos. Éramos dos personas que habían compartido una vida y, pese a todo, aún se reconocían. Mateo esperó afuera. Cuando salí, me abrazó sin hacer preguntas. «¿Estás bien?» «Sí, es raro. Pero sí, todo Ernesto se recuperó, aunque quedó más frágil. Sofía se encargó de cuidarlo los primeros meses. Nuestra relación, curiosamente, mejoró. Empezamos a hablarnos con la honestidad que nunca tuvimos cuando estábamos casados. Me agradeció por los hijos, por los años buenos, y me pidió disculpas por los malos. Yo también se las di. A veces, las despedidas más difíciles no son las que se hacen al final, sino las que uno posterga toda la vida. Con el tiempo, Mateo y Ernesto llegaron a cruzarse en algunos eventos familiares. Fue incómodo al principio, pero con madurez. Ernesto incluso le dio la mano una vez. «Cuídala», le dijo. «Tiene un corazón más grande de lo que parece». Mateo sonrió. «Lo sé, y lo intento cada día. La vida», pensé, «tiene una manera curiosa de cerrar los círculos». Los años siguientes fueron un renacer constante. Mis libros se vendieron bien, pero más que eso, me abrieron puertas que nunca imaginé. Me invitaron a dar charlas sobre libertad emocional y autoestima femenina. Mujeres de distintas edades venían a contarme sus historias, algunas entre lágrimas, otras con rabia, todas buscando lo mismo: permiso para vivir. Yo solo les decía lo que aprendí a la fuerza. No se trata de destruir, sino de reconstruir. No se trata de escapar, sino de encontrarte. En cada rostro veía reflejos de mí misma. La Catalina que un día tuvo miedo, la que dudó, la que se sintió sola y culpable. Y también la Catalina que se levantó,
que caminó entre el juicio y la vergüenza para encontrar su verdad. Sofía, que antes me juzgó, se convirtió en mi mayor apoyo. Después de separarse de Pablo, encontró trabajo en una fundación cultural y redescubrió su pasión por la pintura. Un día me dijo algo que me marcó para siempre. Mamá, por muchos años pensé que quererte significaba admirarte. Ahora entiendo que también puedo quererte por tus errores. Emiliano, mi hijo menor, fue distinto, siempre callado, observador. Me escribió una carta cuando se mudó a Querétaro. Mamá, sé que tu historia dividió opiniones, pero para mí fuiste y eres un ejemplo. Me enseñaste que nadie debe quedarse donde no es feliz. Gracias por enseñarme el valor de ser auténtico incluso cuando duele. Lloré toda la tarde al leerla. Con Mateo el amor maduró. Ya no éramos fuego descontrolado, éramos brasas firmes que daban calor. Aprendimos a discutir, a negociar, a reírnos de lo cotidiano. A veces cocinábamos juntos, otras veces simplemente nos sentábamos a leer sin decir nada. En esa quietud había plenitud. Una noche, mientras preparábamos té, él me miró con una sonrisa traviesa. ¿Sabes? Cuando te conocí pensé que eras una mujer imposible. ¿Imposible? Pregunté riendo. Sí, intensa, compleja, indomable. Y sin embargo, aquí estás. Y no me arrepiento, respondió. Ni un solo día. Lo abracé. Sentí su respiración tranquila contra mi cuello y pensé en lo lejos que habíamos llegado. No desde el deseo, sino desde la verdad. A veces salíamos a caminar por el acueducto. Morelia ya no me pesaba. Las mismas calles que antes me juzgaron ahora eran testigos de mi paz. No necesitaba esconderme. Había sobrevivido a los susurros y eso me daba una fuerza nueva. Una tarde, mientras escribía un nuevo manuscrito, pensé en mi madre. La imaginé joven, en su delantal, peinándose frente al espejo, repitiendo los consejos que me dio. Una mujer decente debe cuidar su reputación por encima de todo. Sonreí. Tenías razón, mamá, murmuré. Pero también merecíamos algo más que reputación. Merecíamos vida. Esa noche grabé un video para mi canal, el que tantas seguidoras seguían ahora. La cámara enfocaba mi rostro iluminado por una lámpara cálida. Hoy quiero hablarles, dije con voz firme, a todas las mujeres que sienten que ya es tarde. No lo es. Nunca es tarde para volver a ser quien eras antes de convertirte en lo que otros esperaban. Yo perdí mucho, pero gané algo que no cambiaría por nada: mi libertad. Y si esta historia te llega al corazón, suscríbete al canal, comparte este video y escribe en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber cuántas de nosotras todavía tenemos el valor de volver a empezar. Apagué la cámara y sonreí. Mateo entró al cuarto con 2 tazas de té. ¿Terminaste el video? Sí. ¿Y cómo te sientes? Libre, por fin libre. Él se sentó a mi lado y me besó la frente. Entonces valió la pena. Miré por la ventana. La ciudad dormía bajo el brillo tenue de los faroles. En ese instante supe que, sin importar lo que el futuro trajera, ya había ganado. No en dinero ni en fama, sino en algo mucho más profundo, en la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme, porque a veces el mayor amor de tu vida no es el que llega para quedarse, sino el que llega para despertarte. Y yo, Catalina López Zamora, por fin estaba despierta. Si alguna parte de mi historia te tocó el alma, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. No estás sola, estamos muchas aprendiendo a vivir sin miedo. Nunca imaginé que la libertad tuviera tantos silencios, no los silencios del miedo ni de la culpa,
sino los que llegan cuando ya no necesitas demostrarle nada a nadie, los que suenan a paz, a respiro, a alma que por fin se acomoda dentro de su propio cuerpo. Esos llenaban mi vida ahora. Ya no despertaba con el peso de los deberes ni con la urgencia de justificar mis decisiones. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar la luz. El aire de Morelia, con ese olor a tierra húmeda y bugambilias, se sentía como un abrazo. Mateo aún dormía. A veces lo observaba en silencio, la respiración tranquila, la piel bronceada por el sol, el cabello enredado sobre la almohada. En esos momentos entendía que el amor no siempre tiene que ser ruido y pasión. A veces es eso, calma, presencia, una certeza sin promesas. Los días pasaban tranquilos. Mis libros seguían vendiéndose bien y el canal de historias que había abierto en Internet crecía más de lo que imaginé. Mujeres de todas partes del mundo escribían mensajes contándome sus propias historias. Algunas me decían que estaban en el mismo punto donde yo estuve, vacías, invisibles, cansadas. Otras me agradecían por haberlas inspirado a estudiar, a separarse, a atreverse a ser ellas mismas. Cada comentario era un recordatorio de que la historia que alguna vez me dio vergüenza contar ahora servía para sanar a otras. Convertí el dolor en palabras y las palabras en camino. Una tarde de verano, mientras grababa un nuevo video, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Sofía, con su hija de la mano. Traía una sonrisa cansada pero genuina. «Vine a quedarme unos días», dijo. «Necesito descansar». «Mi casa es tu casa, hija», respondí, abrazándola. Durante esos días vi en ella un reflejo de mí misma, de la Catalina que fue esposa, madre, cuidadora y que se olvidó de sí. Sofía pasaba horas sentada en el balcón mirando el cielo. Su hija jugaba en el piso con sus muñecas. Una tarde me dijo: «A veces tengo miedo de haber heredado tu destino». «¿Mi destino?», pregunté sonriendo. «El de entregar demasiado, amar hasta desaparecer». Le tomé la mano. «No heredaste mi destino, Sofía. Heredaste mi fuerza. Lo que hagas con ella será tu elección». Esa noche cenamos las tres juntas. Mateo se unió más tarde y trajo vino. Sofía lo observaba en silencio mientras hablábamos de trivialidades. Al final, cuando él se levantó para lavar los platos, me susurró: «Ahora entiendo». «¿Qué cosa? ¿Por qué lo elegiste? Te mira como si fueras el milagro más sencillo del mundo». Reí, pero en el fondo sus palabras me conmovieron, porque era verdad. Mateo me miraba con gratitud, no con necesidad. Nunca intentó cambiarme ni salvarme. Solo me acompañó mientras yo aprendía a salvarme sola. Los días pasaron y Sofía regresó a su vida, pero antes de irse me dejó una carta en la mesa del comedor. Decía: «Gracias por romper el molde, mamá, por enseñarme que la felicidad no siempre se ve bien a los ojos de los demás. Pero es felicidad igual, prometo no dejarme apagar». Lloré leyéndola. Era el cierre de una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Con el tiempo, comencé a viajar. Me invitaban a dar conferencias sobre mujeres, sobre segundas oportunidades, sobre cómo reconstruir una vida desde las ruinas. Cada ciudad tenía un aroma distinto, pero el mismo eco en los auditorios. Mujeres que aplaudían con lágrimas, que se acercaban después a contarme en voz baja que ellas también habían amado fuera de los límites, que también habían sido juzgadas, señaladas, pero que ahora entendían que el verdadero pecado era negarse a vivir. En una de esas charlas,
Una mujer mayor se acercó al final. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y las manos temblorosas. «Yo también fui Catalina», me dijo, «pero no tuve tu valor». Le tomé las manos. «Nunca es tarde, señora. La vida no se termina mientras una respira». Ella sonrió con los ojos brillantes. «Gracias por recordármelo». Esa noche volví al hotel con el corazón lleno. Llamé a Mateo por videollamada. «¿Cómo fue la conferencia?», preguntó. «Hermosa. Creo que hoy sané otra parte de mí». «Siempre supe que naciste para esto», dijo sonriendo, «para convertir tus heridas en caminos para otros». Me quedé mirándolo en la pantalla. No pude evitar pensar en cómo había cambiado mi idea del amor. Antes creía que amar era perderse en el otro. Ahora entendía que era caminar juntos sin dejar de ser uno mismo. Los meses pasaron y la rutina se volvió una danza perfecta entre trabajo, amor y calma. Pero un día, mientras ordenaba los correos del canal, encontré uno que me detuvo el corazón. El remitente era desconocido, pero el asunto decía: «Soy Ernesto». Abrí el mensaje con las manos temblorosas. «Catalina, te escribo porque vi tu entrevista en televisión. No imaginé que tendrías tanto que decir ni que tus palabras me llegarían tan hondo. Me costó tiempo entender lo que hiciste, pero ahora lo comprendo. Yo también fui prisionero de mis propios miedos. No busco regresar ni perdón, porque sé que cada uno tomó su camino, pero quiero darte las gracias. Gracias por haberme amado a tu manera, por haber criado a nuestros hijos con tanto amor y por enseñarme, aunque sea tarde, que el amor no se trata de poseer, sino de acompañar. Cuídate mucho. Ernesto». Lloré, no de tristeza, sino de cierre. Era el punto final que la historia necesitaba. Una página que se cerraba con respeto, no con rencor. Cuando Mateo llegó esa noche, lo esperé con la carta en la mano. «Es de Ernesto», le dije. La leyó en silencio y luego me miró. «¿Estás bien?» «Sí, creo que por fin lo estoy». Me abrazó. Supe que él también entendía que no era una amenaza ni un fantasma. Era el eco de una vida que había terminado bien. Ese invierno viajamos a Pátzcuaro, el lugar donde todo comenzó, donde dormimos juntos por primera vez sin miedo. Caminamos por el malecón, tomados de la mano. El lago estaba en calma, reflejando el cielo gris. «¿Recuerdas?», preguntó Mateo. «¿Cómo olvidarlo? Fue el principio de todo». «¿Y ahora qué sigue?». «Seguir viviendo», dije sonriendo. Pero esta vez sin culpas. Nos sentamos frente al agua. El viento olía a leña y a nostalgia. «Catalina», dijo de pronto con voz suave, «quiero pedirte algo». «¿Qué cosa?». «No un matrimonio. Ya no creo en los papeles, pero sí un compromiso. Prométeme que, pase lo que pase, no volverás a esconderte, que si algún día me voy, seguirás viviendo así, despierta». «Te lo prometo». Nos besamos, y ese beso no fue de pasión ni de despedida, fue de vida. De regreso en Morelia, todo parecía más luminoso. Volvía a casa con una serenidad que no recordaba haber sentido jamás. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno, el mismo donde escribí aquella frase hace tantos años: «No se puede vivir a medias». Sonreí al leerla. Le agregué una línea nueva. «Y cuando por fin vives completa, descubres que nunca era el amor lo que te faltaba, sino el valor». Apagué la luz y abracé a Mateo. Él murmuró medio dormido: «¿En qué piensas?». «En que todo valió la pena». «Lo sé», respondió con una sonrisa que apenas pude ver en la oscuridad. «Porque te encontraste, y tenía razón.
porque a veces el camino hacia otra persona es solo el puente para llegar a ti misma. Y eso fue lo que hice. Atravesé el fuego, el juicio, la pérdida, y me encontré al otro lado siendo entera. Hoy, mientras te cuento esta historia, sé que muchas de las que me escuchan sienten ese mismo nudo en el pecho, ese miedo a tomar una decisión que puede cambiarlo todo. Pero escúchame bien, el cambio duele, sí, pero quedarse donde no floreces duele más. No necesitas ser valiente todos los días, solo uno para dar el paso. Así que si estás ahí, mirando tu vida desde fuera, sintiendo que te apagaste, poco a poco, te lo digo desde lo más profundo de mi alma. No esperes a que alguien te rescate, sé tu propia salvación. Y si esta historia te hizo pensar, si alguna parte de ti despertó mientras escuchabas mi voz, suscríbete al canal, deja tu ciudad en los comentarios y comparte este video, porque nunca sabes a quién puedes inspirar simplemente contando la verdad. Yo soy Catalina López Zamora, y después de tantos años, ya no tengo miedo de decirlo. Elegí vivir, elegí el amor, elegí la libertad y, lo más importante, me elegí a mí. Y si mi historia puede servirte, que así sea, porque la vida, la verdadera vida, empieza justo cuando decides dejar de sobrevivir. Dicen que cuando uno atraviesa un terremoto interior, ya nada vuelve a ser igual, que los cimientos se rompen, las certezas se desmoronan, pero que lo que construyes después es más fuerte, más tuyo, más verdadero. Así se sentía mi vida 2 años después de aquel punto de inflexión. La gente seguía hablando, como siempre, pero ya no me importaba. Había aprendido a no medir mi valor con los ojos ajenos. El tiempo con Mateo se volvió una danza serena. Ya no había urgencia, ni miedo. Compartíamos los días como se comparte una melodía, sin querer adueñarse de ella, solo disfrutando cada nota. Por las mañanas tomábamos café en el balcón, él con su libreta de bocetos y yo con mis textos. A veces no hablábamos durante horas, y aún así nos entendíamos. En su silencio había ternura, en el mío, gratitud. Una mañana de otoño, mientras revisaba correos, encontré una invitación que me dejó helada. La universidad donde había estudiado me proponía dictar una conferencia sobre las segundas vidas de las mujeres. Leí el mensaje 3 veces, incrédula. Me pedían a mí, la que fue señalada, la que rompió las reglas, la que una vez tuvo miedo de ser mencionada en voz alta. Cuando se lo conté a Mateo, sonrió con orgullo. «¿Ves?», me dijo, «lo que antes fue tu escándalo, ahora es tu legado». Acepté sin pensarlo demasiado. La conferencia sería en el auditorio central de la facultad, ese mismo donde, años atrás, yo me sentaba al fondo, tomando apuntes en silencio, sintiendo que no pertenecía. Ahora iba a estar frente a ellos, hablando de lo que aprendí a golpes. Los días previos estuve nerviosa, no por miedo al público, sino por la magnitud simbólica de ese momento. Era cerrar un círculo. La noche anterior, Mateo me abrazó por detrás mientras practicaba mi discurso frente al espejo. «No ensayes más», susurró. «No necesitas leer, solo hablar desde el corazón». Tenía razón. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Vi rostros jóvenes, pero también mujeres mayores, profesoras, estudiantes, madres. El murmullo se apagó cuando subí al escenario. Tomé el micrófono y respiré hondo. «Hace algunos años», comencé, «era una mujer que lo tenía todo según los estándares del mundo. Un buen matrimonio, una casa, hijos maravillosos. Pero un día me di cuenta de que lo único que no tenía era a mí misma». Un murmullo recorrió la sala. Continué. «No voy a justificar mis decisiones ni a negar mis errores.
Lo que hice fue romper una vida que ya no me contenía para construir una nueva desde la verdad. Me enseñaron que una mujer decente cuida su reputación, pero nadie me enseñó que también debe cuidar su alma. Había un silencio profundo, un silencio que escuchaba. Cuando crucé la línea que no debía cruzar, no lo hice por rebeldía ni por placer. Lo hice porque llevaba demasiado tiempo sobreviviendo en lugar de vivir. Y descubrí algo que me cambió para siempre. No hay redención más grande que la honestidad con una misma. Vi a una mujer en la primera fila secándose las lágrimas. Otra asentía con la cabeza. En ese momento supe que todo el dolor, toda la culpa, todo el juicio había valido la pena, porque mis cicatrices hablaban por miles que no podían hablar. Terminé con una frase que escribí en mi cuaderno años atrás. La libertad no se conquista en una noche, se construye día a día, con cada decisión que tomas por amor a ti misma. El aplauso fue largo, cálido, liberador. Vi a Mateo entre el público, de pie, con los ojos brillantes. Después de la charla, muchas mujeres se acercaron a mí. Algunas me abrazaban en silencio, otras me contaban sus historias. Una joven de unos 20 años me dijo: mi mamá lo dejó todo para empezar de nuevo. La gente la llama egoísta. Hoy la entiendo gracias a usted. Sonreí conteniendo las lágrimas. Dígale que el egoísmo a veces es solo el otro nombre del amor propio. Esa noche celebramos en casa con vino y risas. Mateo cocinó pasta y puso música suave. ¿Te das cuenta de lo que hiciste hoy?, me dijo. Inspiraste a toda una generación. Solo conté mi historia, respondí. Exactamente. Y eso fue suficiente. Nos miramos y comprendí que todo el camino recorrido me había llevado ahí, a ese instante de paz. Pasaron los meses y seguí escribiendo, pero algo dentro de mí empezaba a inquietarse. No era insatisfacción, sino una necesidad de expansión. Empecé a pensar en abrir una fundación para ayudar a mujeres que querían rehacer su vida después de un divorcio o de relaciones abusivas. Cuando se lo conté a Mateo, se emocionó. «Cuenta conmigo», dijo. «Puedo diseñar los espacios, los talleres, lo que necesites». Y así nació el proyecto Mujeres que Renacen. Al principio éramos 5 voluntarias reunidas en una sala pequeña del centro, pero pronto se convirtió en un movimiento. Organizábamos charlas, asesorías psicológicas, clases de oficios y espacios de lectura. Ver a tantas mujeres transformándose era como verme renacer una y otra vez a través de ellas. Una tarde, durante un taller, una mujer llamada Clara me tomó de la mano. Tenía la mirada triste, los ojos marcados por años de silencio. Yo también tuve un Mateo, me dijo, pero nunca me atreví a elegirlo. Me quedé donde no era feliz y ahora solo tengo arrepentimiento. Nunca es tarde, Clara, respondí. El amor propio no tiene edad. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Quizás el próximo capítulo todavía pueda escribirlo. Salí de ese taller con el corazón encendido. Entendí que mi historia había dejado de ser solo mía. Era una red, un hilo invisible que unía a muchas. Una noche, mientras escribía sobre esas experiencias, Mateo se acercó y me abrazó. «Estás construyendo algo que trasciende», me dijo. «No lo planeé», respondí. «Las cosas más grandes nunca se planean. Simplemente nacen de lo que duele». Tenía razón. Esa misma noche soñé con mi madre. La vi joven, sonriendo, con un vestido blanco que nunca tuve tiempo de admirar. En el sueño me decía: «Por fin estás viviendo lo que yo no me atreví». Desperté llorando, pero no de tristeza. Era una lágrima limpia, de esas que sanan. Los años siguieron y mi nombre comenzó a aparecer en revistas y programas. Catalina López, autora y fundadora de Mujeres que Renacen.
Sonaba irreal. A veces me preguntaba qué pensaría aquella mujer que lloraba en silencio junto a un marido ausente si pudiera verme ahora. Seguramente no lo creería, pero la vida, incluso cuando parece estable, siempre guarda giros inesperados. Una tarde, mientras preparábamos un nuevo evento, Mateo me dijo que había recibido una oferta para restaurar un conjunto de edificios coloniales en España. Era una oportunidad profesional enorme. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 1 año. Tal vez 2. ¿Y vas a irte? No sin ti. Me quedé en silencio. Amaba mi vida en Morelia, mi fundación, mi gente, pero también amaba la idea de seguir aprendiendo, viajando, construyendo junto a él. Tal vez sea hora de llevar nuestra historia a otros cielos, le dije finalmente. Y así, sin miedo, decidimos irnos. Dejamos el departamento lleno de plantas y recuerdos, pero con el alma ligera. Las despedidas fueron dulces, sin lágrimas. Sofía y Emiliano entendieron. Hazlo, mamá, me dijo Sofía. No te detengas ahora. Estoy orgulloso de ti, agregó Emiliano. No por lo que lograste, sino por haber tenido el coraje de cambiar. Volamos a Madrid en primavera. El aire olía a flores y piedra antigua. Mateo caminaba conmigo por las calles, entusiasmado, hablando de proyectos. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otra parte. Miraba el cielo y pensaba en todo lo que dejaba atrás. Mi ciudad, mis miedos, mis antiguas cadenas. Nos instalamos en un pequeño piso en el barrio de Lavapiés. Las mañanas eran distintas, pero hermosas. El sol entraba por el balcón y la vida sonaba a promesa. Empecé a escribir mi tercer libro allí, uno distinto. No sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre las mujeres que se reconstruyen en cualquier parte del mundo. A veces, cuando caminaba sola por las calles de Madrid, sentía nostalgia por Morelia, pero ya no dolía. La nostalgia se había vuelto una amiga que me recordaba de dónde venía y cuánto había crecido. Una tarde, mientras escribía en una cafetería, una mujer se me acercó. ¿Es usted Catalina López, la autora mexicana? Asentí sorprendida. He leído su historia, dijo con acento español. Gracias por escribirla. Mi madre dejó a mi padre después de 20 años y siempre pensó que era la única. Usted le devolvió la esperanza. Le sonreí. Dígale a su madre que no está sola. Ninguna lo está. Cuando regresé a casa esa noche, le conté a Mateo. Él sonrió mientras preparaba la cena. Te lo dije, repitió. Lo que hiciste no fue solo vivir tu historia, fue abrir puertas. Nos abrazamos. El olor a pan recién horneado llenaba la cocina. En ese instante comprendí que el hogar no es un lugar, sino un estado del alma. Si me estás escuchando y has llegado hasta aquí, quiero decirte algo. La vida siempre ofrece segundas oportunidades, pero hay que tener el coraje de tomarlas. No importa cuántas veces caigas, siempre puedes renacer. Y si mi historia te dio un poco de fuerza, si te recordó que mereces una vida que te haga sentir viva, suscríbete al canal y deja tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde estás escuchando, porque quizás, sin saberlo, tú también estés a punto de comenzar tu segunda vida. El invierno en Madrid llegó suave, casi piadoso. No era como los inviernos que conocí en Morelia, de lluvia y olor a leña, sino uno distinto, silencioso, azul, introspectivo. Me gustaba caminar temprano por las calles empedradas, con una bufanda alrededor del cuello y el corazón liviano. Habían pasado 3 años desde que crucé el océano con Mateo y por primera vez en mi vida no sentía prisa, ni miedo, ni culpa. Mi tercer libro, Mujeres que renacen, se había publicado hacía un mes. Había nacido del alma, de todas
Esas historias que me contaron mujeres de distintos países, distintas edades, pero con el mismo hilo invisible que las unía, el de haber despertado después de una vida dormida. La editorial organizó una presentación íntima en un teatro pequeño del centro. No imaginaba cuánta gente vendría. Cuando llegué y vi la fila que doblaba la esquina, me invadió una emoción que no supe contener. No era vanidad, era gratitud. Gratitud porque cada una de esas personas estaba allí no por mí, sino por la parte de ellas mismas que había encontrado en mis palabras. Mateo me esperaba en la primera fila. Llevaba un abrigo oscuro y una mirada que decía todo sin pronunciar nada. Cuando lo vi, supe que la vida me había devuelto mucho más de lo que me quitó. Subí al escenario y respiré hondo. Gracias por estar aquí, dije al público. Si hace 20 años alguien me hubiera dicho que estaría frente a ustedes hablando de libertad y amor, no lo habría creído. Yo era una mujer invisible, vivía sin vivir, pero un día decidí abrir la puerta y salir. No sabía lo que ibas a encontrar, solo sabía que no podía quedarme. Y aquí estoy, no para decirles que fue fácil, sino para asegurarles que valió la pena. El aplauso fue cálido, envolvente. Vi entre el público rostros de mujeres jóvenes, ancianas, hombres también. La historia de una mujer puede transformar muchas vidas, incluso la de aquellos que creían no necesitarla. Cuando terminó el evento, la gente se acercó para abrazarme, para tomarse fotos, para contarme pedacitos de su historia. Una joven me dijo entre lágrimas: yo también dejé a alguien que me hacía pequeña. Usted fue mi compañía en las noches en que pensé que no podría. Y otra, con acento argentino, me apretó la mano y susurró: gracias por poner en palabras lo que nunca supe decirle a nadie. Salí del teatro de la mano de Mateo. Caminamos en silencio por las calles iluminadas. La nieve comenzaba a caer, suave, como si el cielo bendijera cada paso. ¿Te das cuenta?, dijo él. ¿De qué? De que todo empezó con un beso prohibido y terminó en esto, en un legado. Sonreí. Nada de lo que duele se pierde, Mateo. Solo cambia de forma. Llegamos a casa. Las luces del árbol de Navidad titilaban frente al ventanal. Preparó chocolate caliente y brindamos en silencio. Había algo sagrado en esa quietud. Catalina, me dijo de pronto, mirándome con ternura. He restaurado muchas casas, muchas fachadas antiguas, pero tú eres mi obra favorita. Reí entre lágrimas. ¿Por qué dices eso? Porque aprendiste a reconstruirte sin borrar tus grietas. Y eso, amor mío, es arte puro. Esa noche hicimos el amor sin urgencias. Fue distinto. Ya no era el amor de los cuerpos que se buscan, sino el de las almas que se reconocen. Después nos quedamos abrazados, mirando el reflejo de las luces en el techo. ¿Crees que esto dure para siempre?, le pregunté. Nada dura para siempre, respondió, pero algunas cosas dejan huellas eternas. Y tenía razón, pasaron los meses. Seguimos viajando, dando charlas, escribiendo, viviendo. Pero la vida, como siempre, guarda giros imprevistos. Una mañana, Mateo comenzó a sentirse cansado. Al principio pensamos que era el trabajo, el estrés, pero las pruebas médicas trajeron una noticia dura, una enfermedad cardíaca avanzada. Recuerdo el momento exacto en que el médico nos lo dijo. Sentí que el suelo desaparecía. Mateo, en cambio, sonrió con serenidad. He tenido una buena vida, dijo. No me quejo. Durante los meses que siguieron, lo cuidé con todo mi amor. Convertí nuestra casa en un refugio de paz. Leía mis textos en voz alta
mientras él descansaba en el sofá, y a veces me interrumpía con una broma. Deberías escribir uno sobre hombres tercos que se niegan a morir antes de terminar una obra, decía riendo. Yo le sonreía entre lágrimas. Sabía que el tiempo era poco, pero también sabía que lo habíamos vivido intensamente, sin máscaras, sin deudas pendientes. Una tarde, al atardecer, mientras el sol pintaba de naranja los edificios, me tomó la mano y susurró: «Si me voy primero, prométeme algo, lo que quieras, que seguirás viviendo, no como antes, no a medias, que seguirás contando nuestras historias, que no volverás a encerrarte nunca más. Te lo prometo», le dije con la voz quebrada. Cerró los ojos y sonrió. Entonces ya puedo estar tranquilo. Esa noche se durmió en paz, y yo, abrazada a él, entendí que el amor verdadero no siempre se mide en años, sino en profundidad. Los días siguientes fueron grises. La ausencia se volvió un eco constante, pero en medio del dolor recordé su promesa: «Sigue viviendo». Así que eso hice. Volví a México un año después, con su recuerdo como brújula. En el aeropuerto me esperaba Sofía, ya con el cabello ligeramente canoso, y su hija adolescente. Me abrazaron fuerte. «Bienvenida a casa, mamá». Morelia seguía igual y distinta al mismo tiempo. Caminé por el centro, por las mismas calles donde un día temí salir sola, y me sentí en paz. La ciudad ya no me pesaba. Era un testigo silencioso de todo lo que había vivido. Visité el viejo acueducto al atardecer. Llevé conmigo las cenizas de Mateo. Las dejé esparcir suavemente en el aire, sobre las piedras antiguas. «Gracias por llegar cuando más necesitaba recordar quién era», susurré. El viento pareció responderme. Esa misma noche en casa abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: «La vida es un viaje de regresos, y siempre, de una forma u otra, uno vuelve a donde empezó, pero siendo otro». Seguí escribiendo sobre el amor, la pérdida, la fe, sobre cómo a veces el mayor milagro no es que alguien te salve, sino que tú misma aprendas a hacerlo. El canal seguía creciendo. Miles de mujeres se conectaban cada semana para escuchar mis historias. Y cada vez que leía un comentario que decía: «Gracias, Catalina, por darme valor», sentía que Mateo, desde donde estuviera, sonreía conmigo. Una noche grabé mi video más sincero. Frente a la cámara, con el corazón en la garganta, dije: «Hoy quiero cerrar un ciclo. Esta historia comenzó con una mujer que tuvo miedo, que rompió su vida por amor, que fue señalada, que cayó y se levantó. Esa mujer fui yo, pero también eres tú, todas las que decidimos mirar la vida de frente sin esconder las cicatrices. He amado, he perdido, he llorado, pero sobre todo he vivido. Y si de algo estoy segura es de que la vida siempre premia a quien se atreve. No con riquezas ni con fama, sino con paz». Hice una pausa. Respiré. Así que si estás escuchando esto, si sientes que tu corazón pide un cambio, suscríbete al canal, comparte esta historia y cuéntame desde qué ciudad me acompañas. Quiero saber desde dónde se están escribiendo las nuevas vidas de todas las Catalinas del mundo. Apagué la cámara, miré al cielo por la ventana y sonreí. Ya no era la mujer que un día lloró por amor. Era una mujer que amó sin miedo, que perdió sin arrepentimiento, que encontró su voz. Y entendí con la certeza más dulce que nunca se trata del final, sino del camino. Que la vida no premia a los perfectos, sino a los valientes, y yo
Catalina López Zamora, después de todo lo vivido, solo puedo decir una cosa: sí, valió la pena. Mensaje final para el público. Si alguna vez sentiste que tu historia terminó, recuerda, mientras respires, siempre hay una nueva página esperando ser escrita. Déjame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y cuál fue el momento en que decidiste empezar a vivir de verdad. Nos leemos pronto en tu renacer.